Hola y bienvenidos a nuestro servicio de entre semana. Le doy gracias al Señor que tú y yo como nuestra congregación estamos celebrando en este día. Esta es la programación de nuestra iglesia The Rock en español, a nuestro servicio de entre semana, y estamos en un estudio tremendísimo que es el pacto de sangre. Es realmente el pacto que tenemos con Dios a través de su Hijo Jesucristo y a través de lo que Él hizo, el sacrificio en esa cruz. Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre para quitar el pecado de todo el mundo. Mira, antes de entrar a nuestro servicio de entre semana, te quiero recordar de unas cosas. Esta no solamente es una programación de televisión, un programa simplemente, pero es el estudio de la Biblia, que es parte de nuestra congregación, es esa expresión de nuestra congregación. Iglesia en mi casa. Te quiero animar a que invites a alguien que esté ahí a la par contigo, o tu familia, o un vecino, o alguien que no ha escuchado sobre este precioso pacto. Y aún durante este servicio, aunque de mi casa a su casa, de nuestra iglesia a su casa, estamos programando alabanza y adoración y la prédica. Durante esos tiempos, por favor, no solamente vas a incorporar una programación en tu televisión, en tu dispositivo, pero es parte de tu holocausto al Señor, es parte de tu culto racional hacia el Señor. Entonces te quiero amonestar, te quiero animar a que tomes una postura durante la alabanza. Si puedes aplaudir en tu casa, si puedes proclamar lo que estamos cantando, eso te va a ayudar ahí en tu hogar a conectarte, a tomar una postura que dice: Señor, necesito alabarte, necesito conectar contigo. Durante la prédica, por posible, puedes sacar tu diario o un cuaderno donde puedes anotar, o tu Biblia. Ahí está Frank, que está haciendo un muy buen trabajo en encaminarnos durante estas últimas semanas sobre lo que es el contenido del pacto de sangre que tenemos con el Señor. Mira, antes de entrar a esta programación, te quiero recordar que este domingo 16 de mayo estaremos lanzando, nuestra bella congregación en español está lanzando a un servicio en inglés. A las 9 de la mañana tendremos nuestro servicio en español y lo estaremos también lanzando a redes sociales, pero a las 11:30 de la mañana estaremos comenzando un servicio en inglés. Ese servicio en inglés no solamente es para jóvenes, pero es para también el resto de tu familia. Posiblemente tu pareja no habla muy bien español, invítalo a él o a ella que esté con nosotros este domingo presencial en nuestro nuevo edificio, donde estaremos lanzando a las 11:30 esa programación, o lo que sería un nuevo servicio en inglés. No solamente es para jóvenes, invita a tus vecinos, invita a tus compañeros, invita a tus amigos que prefieren el idioma en inglés, y estaremos lanzando este servicio este domingo. Por favor, puedes ingresar a nuestras redes sociales y toma esas fotos que estamos anunciando, o comparte en Facebook, comparte en Instagram lo que sería esa promoción de nuestro servicio para este domingo. Mira, eso es lo que nos encantaría anunciarte. Y ahora que se están preparando los músicos, por decirlo de esa manera, para entrar a nuestro servicio de entre semana, ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos junto conmigo, y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por la promesa de tu Espíritu Santo, que en este día fue depositado en nuestros corazones. En este día se nos ha entregado como si fuera por la primera vez. Te invitamos, así como abrimos la puerta de nuestro hogar para entrar, invitamos la compañía del Espíritu Santo que nos acompañe en este día, que nos dé las palabras, que podamos expresar nuestro amor, nuestra necesidad del pacto que hemos hecho con Jesucristo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración en este día, porque te la ofrecemos y entregamos solamente a ti. Y en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, y bajo la unción del Espíritu Santo, declaramos amén. Abre tus ojos ahí junto conmigo y di un fuerte amén, amén, que así sea. Ahora vas a invitar, junto con mi esposa cantando, pero vas a invitar la presencia del Espíritu Santo ahí en tu hogar. Y luego pones atención durante la prédica, y posteriormente vamos a tener la dirección de nuestra congregación con este nuevo horario. A las 9 de la mañana el domingo será en español, y a las 11:30 será en inglés. Muy bien, Dios te bendiga. Y yo quiero que hagas una declaración conmigo, también los que están en línea. ¿Por qué no declaramos y decimos: Señor, hemos venido a bendecir tu nombre? Señor,
haz lo que quieras hacer en mi vida en este día. Amén. Qué preciosa declaración, porque cuando tú le das el permiso, Él es todo un caballero, pero cuando tú le das el permiso de que Él venga, se presente, obre y haga algo nuevo en nuestro corazón, Él lo hace. Así que, ¿por qué no le das un saludo a la persona que vino a tu lado? Dile: Dios te bendiga. Vamos a alabar al Señor juntos, vamos a exaltar su nombre y vamos a gozar en su presencia. También ahí en línea, ¿por qué no te pones de pie si es posible? Y vamos a cantar. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¡Vamos! Ayúdame con las manos. Delante de ti, oh, cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Mi interior, sí, marcaste, oh Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Oh, 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 todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Eres fuego que arde en mi ser, el propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Marca hoy, sí, tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Oh, 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 todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Todo plan dejaré, oh sí, en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Oh sí, Jesús. Oh, levanta tus manos, dile: Señor, voy a dejar todo plan en tus manos. La palabra de Dios dice que Él todo lo obra para nuestro bien. Te alabamos, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Todo plan dejaré, oh, que se escuche, en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Todo plan dejaré, oh sí, en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu casa, Señor. Dile: todo plan dejaré en tus brazos
¿Por qué no le cantas y le dices, solo tú, Jesús? Oh, solo tú eres digno de mi adoración. Oh, te agradezco. Oh, yo te agradezco por todo, Señor. Todo lo que has hecho, todo lo que has hecho, todo lo que harás en mi vida, Señor. Todo lo que harás en mis generaciones. Oh, solo tú eres digno. Hola, muy buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y estamos continuando con nuestra preciosa serie El Pacto de Sangre, y hoy día estamos continuando con lo que es el Nuevo Pacto. Como se han de acordar, la semana pasada les compartí cómo el Nuevo Pacto siempre estuvo integrado en el Antiguo Pacto. Fue establecido desde Génesis capítulo 3, cuando Dios dijo lo que habría de pasar, cuando la simiente de la mujer habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, pero esta en torno habría de lastimarle el calcañar. Entonces, por medio de esa pronunciación, el Nuevo Pacto fue anunciado, el Evangelio fue anunciado. También les compartí cómo nosotros, ya que somos herederos de un nuevo pacto, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, que eso nos otorga a nosotros el derecho de poder entrar confiadamente al trono de la gracia, no para suplicar y para rogar, simplemente para entrar confiadamente y pedir. Y esto es algo que a veces nos cuesta, porque a veces quizá la manera que hemos sido entrenados, adoctrinados, es que nosotros tenemos que venir y suplicar a Dios y llorar y lamentar como si fuésemos Jeremías el profeta, cuando no lo es así. Cuando dice la palabra en Hebreos que entremos confiadamente, quiere decir que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y entrar a pedir al Señor lo que ya es nuestro. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todas las bendiciones que nos da el nuevo pacto, el mejor pacto, ya son nuestras. En otras palabras, ya tenemos lo que pedimos. Y bueno, hoy estoy continuando la segunda parte de lo que es el nuevo pacto. Y ese era un breve repaso, entonces, y quería darles un breve repaso. Y antes de empezar esta segunda parte, como siempre, vamos a orar e invitar la presencia, o más bien dicho, la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guía y ministra su preciosa palabra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, que a través de esta serie tú estás mostrándonos claramente y personalmente lo que es el pacto de sangre, lo que tú hiciste por mí y por todos tus hijos, Señor, que te amamos, Señor. Y como este pacto incluye bendiciones, bendiciones que tú pactaste en tu propia sangre, bendiciones que ya son nuestras, y por la identidad que nos das en Cristo Jesús. Te pido que en esta tarde, Señor, seas tú el que hable, que tú crezcas y yo mengüe, y que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra personalizada para cada persona que está escuchando, y sea sabiduría de lo alto. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, como les dije, hoy estoy continuando con la segunda parte de un nuevo pacto. Y vamos a leer aquí rápidamente, en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos 15 al 17. Dice la palabra: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Es decir, los ojos de Jehová, del Señor, corrían por doquiera de la tierra, buscando a un hombre. ¿Quién puede interponerse entre él y el hombre? Y no encontró a nadie. Y como Dios no encontró a nadie, Él mismo intervino. Impresionante. Él mismo intervino el propio castigo que habría de venir al hombre pecador. O sea, Dios mismo se interpuso. Dice otra vez: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dios mismo salvó al hombre de él mismo. Impresionante, ¿no? El amor de Dios. Pues de justicia, versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto.
Son palabras muy familiares. Dios básicamente está arropado aquí para la batalla, vestido para la batalla. Y déjate digo algo de Dios. Dios nunca pierde ninguna batalla. En ninguna parte de la Biblia tú lees que Dios lidió con alguien y perdió. Dios no sabe perder batallas, como quien dice. Dios no pierde batallas. Entonces, algo también que hemos visto que... algo que he notado a veces nosotros como creyentes, y esto lo puedes ver en las redes sociales, lo ves donde quiera, a veces hay como memes o hay como fotos y donde ves a Jesús y a Satanás así, como pulseando, ¿no? Como jugando a ver quién es más fuerte. Pero déjenles digo algo, amados, no existe semejante cosa, no hay comparación. Entre el poder del diablo y el poder de Dios, no hay comparación. Y a veces Hollywood, las películas, la cultura popular te pinta un retrato como si es una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y como si fuese en verdad una lucha. No hay lucha, no hay comparación. El diablo simple y sencillamente no tiene poder para enfrentar, para plantarle cara a Dios. No lo tiene. Y si te acuerdas lo que dice Jesús, Él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como rayo. Así de rápido cae Satanás del cielo, como rayo. No hay comparación, no es que Él se detuvo, no, cayó rápido. ¿Por qué? No hay comparación. No te dejes llevar por aquellas mentiras de Hollywood, por los memes que ves que hay una lucha. No existe semejante lucha. La lucha, es entre nosotros y las fuerzas de las tinieblas, pero entre Dios en sí mismo, no lo hay. Y bueno, quiero leerte otra vez versículo 17 porque suena muy interesante y muy familiar. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza. Hablando aquí Dios, hablando de Dios. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Efesios 6:11 dice lo mismo, muy similar. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de nuevo en la ceremonia del pacto de sangre? ¿Se acuerdan? Si no me equivoco es el tercer paso. ¿Qué hacían en el tercer paso? Intercambio de vestidura. Yo me quito mi manto, yo me quito mi saco y se lo entrego a mi contraparte, o más bien dicho, a mi compañero. Me quito el cinto de armas, se lo entrego. Cualquier cosa que yo uso como vestimenta, como vestidura, me lo quito y se lo entrego. ¿Y qué les digo con todo esto? Todo lo que soy, toda la autoridad que yo tengo, todo el poder que yo tengo, ahora te pertenece a ti. Ahora tú lo tienes. Ese es el tercer paso de la ceremonia del pacto de sangre. Entonces, es el intercambio de vestimenta. Es que aquí, esto que les acabo de explicar y eso que acabamos de leer es exactamente lo que está pasando. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Básicamente lo que aquí está diciendo Dios a través de Pablo, toda mi fuerza a ti te la he dado. Vestíos de toda la armadura de Dios. Dios se quitó su armadura y se la entregó a ti y a mí. Nos entregó esa armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios. Estamos hablando de Dios, no de un hombre. Este es el Dios todopoderoso diciéndonos que nos pongamos su armadura. El Dios omnipresente, omnipotente, está diciendo, ponte mi armadura. El Dios omnisciente, ponte mi armadura. Es lo que nos está diciendo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios está con nosotros y nos está respaldando. No solamente nos ponemos la armadura de Dios, Él está con nosotros, nos está respaldando. No es como cuando David se puso la armadura de Saúl y no le cabía, no pudo luchar con ella. De eso no estamos hablando.
nos estamos poniendo la armadura de Dios y Dios está respaldándonos a nosotros 100%. Él está con nosotros. Por lo demás, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate, a nosotros a veces estamos atemorizados por las cositas que estamos enfrentando, por los problemas que estamos enfrentando. Puede ser problema de finanzas, puede ser sanidad, familia, sea lo que sea. Para Dios estas cosas no son nada. Para Dios esto es algo insignificante. Y aquí nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para Dios, ningún gran problema es muy grande. Y como he escuchado a alguna persona decir, cuando te enfocas en tu problema, engrandeces a tu problema. Cuando te enfocas en tu Dios, engrandeces a tu Dios porque Él es mayor que cualquier problema. Él es más grande que cualquier problema que estemos enfrentando nosotros. Y cuando tú te das cuenta, cuando empezamos a observar cómo Dios trabaja, podemos ver claramente que Dios siempre burla al diablo. Siempre burla al diablo. ¿Por qué? Porque Dios, además de poderoso, además de tener mucha fuerza, además de ser sabio, Dios es muy estratégico. Dios es muy estratégico. Es inteligente y sabio en todas las batallas. Dios burla al diablo y lo acomoda para que nosotros lo derrotamos. ¿Has jugado en el juego de ajedrez? Tú estás viendo cómo están todos moviendo su pieza estratégicamente. Y el que es muy inteligente en el juego de ajedrez sabe cómo mover su pieza y así provocar a su contraparte que haga una movida. Y cuando hace una movida, fue una movida que este otro como que dice, lo provocó para que se mueva para allá y así lo va acomodando, como quien dice, para derrotarlo. Dios es igual. Escúchame, amada familia. No importa por dónde estemos nosotros, no importa por dónde hemos caminado, por dónde hemos tropezado, Dios toma la obra del enemigo, lo que él quiso para mal, Dios lo usa para bien. Dios sabe cómo mover todas las piezas, acomodarlas estratégicamente y luego usarlas como la plataforma para destruir al enemigo. La misma obra del diablo que él quiso usar en nuestra contra, Dios lo toma, lo usa para su gloria, para derrotar al enemigo. Dios siempre sabe cómo burlar al diablo, cómo burlar las cosas que él intenta hacer en nosotros y en nuestras vidas. Bueno, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego vamos a bajar al 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por cierto, no dice aquí algunos dardos, la mayoría de dardos dice todos los dardos. Hay personas que le tienen miedo al diablo y los ataques del diablo. No hay que tenerle. Y sabes que esto es muy cierto. Hay creyentes que, aparte de los problemas que enfrentamos, le tienen miedo al diablo. O sea, le tienen miedo al diablo, literalmente. Entonces, nosotros tenemos a un Dios que es más fuerte, a un Dios que es más sabio, más inteligente que el diablo. Pero hay creyentes que literalmente le tienen miedo al diablo. No quieren orar contra él, no quieren declarar palabra. Amada familia, esto no debe ser. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que fácilmente derrota al enemigo. Él no tiene fuerza contra Dios, para nada, para nada. El diablo solo nos gana cuando Él nos engaña. Cuando somos engañados de creer que Él es potente y más potente que yo, entonces es como Él nos gana. Ponte a pensar, Él no tiene más poder que nosotros. Nosotros tenemos a Dios en nosotros y el poder de Dios. Somos más fuertes que Él en el Señor. Pero, ¿cuál es la estrategia que Él usa? El engaño. Te hace pensar que tú no tienes poder, que Dios no es suficiente poderoso o que tú no puedes contra Él solo. Entonces, en el momento que Él nos engaña con eso, como quien dice, nos arrodilla. Nos hace pensar que Él es más fuerte y nosotros por temor no actuamos. Y por eso le tenemos miedo al diablo. Pero aquí nos dice la palabra que nosotros Dios es más fuerte que el diablo. Dios está en nosotros y nos fortalecemos en el Señor y en toda su fuerza, en todo su poder. Entonces, no hay que dejarnos ser engañados por el enemigo. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio
todo su poder. Lucas 10:19 es lo que dice Jesús hablando. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No dice alguna fuerza, no dice la mayoría de la fuerza, dice sobre toda la fuerza, todo el poder del enemigo, toda fuerza del enemigo, no solo un poco, todo. Nosotros tenemos esa potestad, con permiso, de hollar. Pero como les dije, hay creyentes que le tienen miedo al diablo y así esto no debe ser. Y la razón por la cual hay un temor es porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios en cuanto al respecto. Santiago 4:7 dice esto, mira, someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. 3 instrucciones aquí, te lo voy a leer otra vez. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistir al diablo. Entonces, tenemos que someternos primero a Dios. Hay gente que a lo mejor no se somete a Dios, pero luego quiere resistir al diablo y no va a ganar. Porque la primera parte, o la segunda parte depende de la primera parte. Someteos a Dios, es decir, oración, metidos en la palabra, obedientes a la palabra, obedientes a las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, nos sometemos a Dios, a su señorío. Entonces, una vez que hagamos esto, resistimos al diablo y luego dice que, y él huirá de vosotros. No es que nosotros vamos a huir de él. ¿Quién está corriendo aquí? El diablo, no nosotros. Él está corriendo, no nosotros, pero muchos creyentes corren. En vez del diablo huir de vosotros, ellos huyen del diablo. Y esto no debe ser. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es por eso, amada familia, que nosotros caminamos por fe y no por vista. No caminamos por lo que estamos viendo, no caminamos por lo que estamos sintiendo. Estamos caminando por lo que dice la palabra, por fe. Tenemos que creer en lo que la palabra nos ha dicho, en lo que Dios ha pactado, no lo que estoy viendo, no lo que estoy sintiendo, no lo que estoy pensando, en lo que nosotros sabemos que nos ha dicho la palabra de Dios. Al diablo obviamente le gusta atacarnos y le gusta hacernos rendirnos ante sus engaños, el temor, el miedo, y esto no debe ser. En verdad, cuando hay temor del enemigo, es porque no hay un conocimiento fundamentado acerca del poder, la autoridad, la potestad y la fuerza que tenemos en el Señor. Entonces, algo más, ahora voy a leer Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Estamos leyendo en Juan, estamos estudiando en los domingos en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Déjate digo algo. Dios no puede separar su sangre de la nuestra, es decir, de sus hijos. Él no puede separar su sangre de la nuestra. Acabamos de leer Juan capítulo 1. Y luego versículo 14, mismo capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿Quién bajó y se hizo carne? Jesús. Y si tú te acuerdas, en la ceremonia del pacto, uno de los pasos es el corte de la carne. Y aquí Dios se hizo hombre, y así al hacerse hombre, entonces Él ya tenía carne, o sea, el verbo encarnado. Se hizo carne y cuando se hizo carne, lo hizo para que su propia carne sea cortada. Porque en el pacto de sangre, en la ceremonia, es corte de carne. Pero en ese entonces Jesús era espíritu. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, Jesús baja, Dios es Dios, todo Dios y todo hombre, pero ahora Él se ha encarnado. El verbo encarnado se ha hecho en carne. Entonces ahora tiene carne con que cortar. Tiene carne que cortar, más bien dicho. Y así, una vez que Él baja aquí en la tierra, no solamente es carne, tiene sangre. Así al tener sangre, su sangre puede ser derramada por nosotros, efectuando así el nuevo pacto que es por medio de su sangre. Entonces, cuando la sangre de Dios fluyó, cuando bajó Jesús y cuando su sangre fluyó, la sangre, sabemos, ya les compartí hace unas cuantas semanas, la sangre del hombre y de Dios fluyó junta por primera vez. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios y somos un espíritu con Él. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vean eso, nos hacemos un espíritu con Él. ¿Un espíritu con quién? Con Dios.
¿Cuál es el pacto? El pacto de sangre. Juntos somos uno. Juntos somos uno. Todo esto que estamos leyendo, este es idioma, este es lenguaje de pacto. Igual como en el Antiguo Testamento, este lenguaje de pacto. Juntos somos uno. Y aquí dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y creo que esto en verdad desafía quizá a muchos teólogos, a muchos eruditos, muchos estudiosos. Saben, ya les compartí eso hace unas cuantas semanas. A veces podemos tener una estima muy religiosa e incluso antibíblica de Dios, donde pensamos que Dios está acá y yo estoy acá. Pero voy a leerte aquí acerca de nuestro posicionamiento, dónde estamos sentados. Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué tal si te diría que tú estás a la diestra del Padre? Que yo estoy a la diestra del Padre. Al decir algo así, mucha gente se ofende y dice, ¿cómo es esto que estás diciendo? Me acuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico y el maestro tocó este tema y estaba una persona que se ofendió. Dijo, no, es que ¿cómo es posible que nosotros estemos a la diestra? Y el maestro le leyó la palabra y él simple y sencillamente no lo quiso aceptar. ¿Por qué? ¿Qué les dije hace unas cuantas semanas? A veces tenemos creencias tan fuertes, convicciones religiosas, que en ningún momento vamos a permitir que lo que dice la palabra de Dios estorbe lo que yo creo. Porque así yo creo, ese es mi afán, esa es mi convicción. Y la verdad, con mucho respeto, es religiosidad, pero a veces estamos tan persuadidos de ciertas creencias que no son necesariamente bíblicas, no son satánicas, pero no son bíblicas, son religiosas. Entonces estamos tan afanados a esas creencias que no dejamos que lo que dice la Biblia nos estorbe. Imagínense esto. ¿Por qué? Pues yo así creo, así yo me formé, O sea, lo que estamos haciendo, estamos apoyándonos en nuestra propia lógica, en nuestro propio razonamiento acerca de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y vamos a llegar a este versículo que te mencioné acerca de la diestra del Padre, pero vamos a llegar un poquito más tarde. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién fue resucitado? Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios resucitó a Jesús. Vean lo que dice. Juntamente con Él nos resucitó. Es decir, Dios nos resucitó juntamente con Jesús. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ciertamente te vas a poner a pensar, bueno, pero yo estoy aquí en la tierra. ¿Cómo es que yo estoy en los lugares celestiales? En el Espíritu. Recuerda, nacemos en la familia de Dios, en Espíritu. Nuestro Espíritu está en los lugares celestiales con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. ¿Acaso está aquí? Jesús es, por cierto, ya les dije, Jesús es carne y hueso. Él está en la gloria en carne y hueso. Cuerpo resucitado, sí, glorificado, pero en carne y hueso. ¿Acaso está aquí conmigo? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo ver a tu lado? No, pero aún así está ahí contigo, en el Espíritu. Él está morando contigo, el Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Lo mismo está pasando con nosotros. Estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto. Y es importante que comprendamos esto, porque esto es el fundamento para poder entender muchas otras verdades espirituales en la Biblia. Muchas que no tienen nada que ver con este tema, pero es importante que nosotros tengamos este entendimiento acerca de cómo nosotros en el Espíritu estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, estamos Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Nosotros, al nacer de nuevo, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su cuerpo de carne, de Jesús. Nos juntó y nos reconcilió con Dios. Su muerte, como ya bien sabemos, la muerte de Jesús fue vida para nosotros. Su muerte nos dio vida a nosotros. Y es lo que pasó. Su muerte nos dio vida a nosotros. La sangre de Jesús, cuando leemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, los 4 Evangelios, la sangre de Jesús era sangre de pacto. Es lo que era, sangre de pacto. En la ceremonia, acuérdense que se corta el animal y luego caminan en medio de la sangre. ¿Lo hicieron aquí, en el Nuevo Testamento? 3 cosas que les voy a decir. No.
Pero, si bien se acuerdan, les compartí que a Jesús le cortaron ambas muñecas. Ambas muñecas, ¿por qué? Una representa a Dios y la otra representa al hombre. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, en las ceremonias de pacto de sangre, ¿se acuerdan cómo se cortaban la muñeca? Dejaban que la sangre corriera y se juntaban las manos. Se mezclaba la sangre del hombre, se mezclaba la sangre de ambos. En este caso, en esta situación, las dos muñecas de Jesús fueron cortadas. Derramaron sangre y se mezclaron por primera vez la sangre del hombre y la sangre de Dios. Y otra cosa es, ¿se acuerdan cómo en la corte del animal estaba aquí la tribu a un lado y la otra tribu al otro lado? Estaba el animal y luego estaban los representantes. Cuando vemos quiero que vean esto, cuando Jesús fue crucificado, estaba aquí, le cortaron sus muñecas, estaba a la par de ¿qué? A su par estaban dos ladrones y él estaba en el medio. Él era el sacrificio. Estaba una tribu a un lado, un ladrón a un lado y otro ladrón a dos lados, al otro lado. Y Jesús estaba muriendo por los dos. Solamente uno le creyó, pero aún así él murió por los dos. Y él estaba en el medio. Ese animal sacrificado que vemos en el Antiguo Testamento, que lo cortaron por la mitad y derramó sangre, ese simbolismo. Y ahora el holocausto, el sacrificio es Jesús. Él es el que está en medio, a la par de los ladrones. Él está en medio y a él lo están cortando. ¿Se acuerdan cómo caminaban en figuras de 8, figura de una eternidad? Pues los pies de Jesús estaban sangrando porque le atravesaron los clavos. Sus pies fueron atravesados por sangre. Ahora, estos son simbolismos quizás no muy significantes, pero son simbolismos que nosotros leemos en la palabra de Dios y que te hace ver, wow, qué impresionante cómo Dios usa hechos reales, los simboliza para luego manifestarse en lo verdadero. O sea, lo que fue simbólico ahora se manifiesta en realidad. Entonces, como les dije, estos puntos quizás no son muy significantes, pero lo que sí es significante acerca de todo esto son las palabras de Jesús. Vean lo que dice Jesús. La noche antes de morir, en Mateo capítulo 26, versículo 28, él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta sangre que estoy derramando es sangre del nuevo pacto. Es interesante, estas palabras lo sellan todo. Cuando la sangre de Dios fluyó, era sangre de pacto. Sangre de pacto. En todo esto, básicamente, como les dije, Dios nos está pintando el retrato de todo. Todos los holocaustos del Antiguo Testamento eran un ensayo para el verdadero holocausto que habría de venir. Y ese holocausto era Cristo, era Jesús, el que finalmente llegó. Aquí está una diferencia. Este holocausto fue hecho de una vez por todas. En el Antiguo Testamento hacían holocaustos muchas veces. No solamente fue una vez, los hicieron cada año. Venía el sacerdote, venía el sumo sacerdote y lo hacían. ¿Y por qué lo hacían? Para el perdón de pecados, básicamente para sacrificar, hacer el holocausto para los pecados del pueblo. La diferencia con ese holocausto y este sacrificio, este holocausto, es que este sacrificio fue hecho de una vez por todas. De una vez por todas. Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Acuérdense que durante la caminata de la sangre, ya les dije, durante esa caminata los participantes caminaban en esa figura, en ese símbolo, en esa figura número 8, que era básicamente simbolismo de la infinidad o la eternidad. Otra vez, los pies de Jesús sangraron porque le atravesaron esos clavos. Mucho simbolismo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 16, vean lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y luego versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Escuchen esto, para que en Cristo Jesús, es decir, nosotros en Cristo, la bendición de Abraham, la bendición que Dios le prometió a Abraham,
alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo somos los gentiles. La bendición de Abraham es interesante. La bendición de Abraham. ¿Por qué bendición? ¿Por qué la bendición de Abraham? Todas las bendiciones que Abraham recibió ahora son para nosotros. Todo lo que le fue prometido a Abraham ahora es para nosotros. Lo que es la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Toda la promesa, la bendición prometida a Dios, a Abraham, por Dios, ahora nosotros la heredamos, ahora es nuestra. Aquí mismo lo estamos leyendo, versículo 14, Gálatas 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermanos, versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bueno, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Vean lo que dice. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando todo lo que Dios hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o más bien dicho, en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, fue hecho y sellado en sangre. Todo fue hecho y sellado en sangre. Las promesas que pactó Dios con Abraham, ¿en qué fueron selladas? En sangre, pacto de sangre. ¿Y se acuerdan lo que les dije acerca de un pacto de sangre? Es vinculante. No hay salida. La única salida es la muerte. Si Dios quisiese romper el pacto que hizo con nosotros, la única manera de poder hacerlo es que Dios se mate a sí mismo. Ahora escúcheme, no piense que estoy hablando de alguna blasfemia, no. Pero Él mismo aquí nos muestra, la única salida en el pacto de sangre es la muerte. Es vinculante, no hay salida. Simple y sencillamente no hay salida. Y Dios cumple el pacto no solamente no solamente por lo vinculante que es, más que todo, Dios cumple su pacto por amor. Hizo ese pacto por amor a ti y por amor a mí. Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Noten algo, en el Antiguo Testamento los representantes de cada tribu se cortaban la carne, pero no morían. ¿Se acuerdan? Se cortan la carne, pero no morían. Tenían que seguir los representantes o los líderes de las tribus, de las familias, se cortaban la carne, pero no morían. En el nuevo pacto, ambos representantes mueren. Jesús muere y no solamente Jesús muere, el hombre muere. Y Jesús es mediador de ambos, Dios y hombre. Leamos otra vez. Así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesús. Así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento, pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. En otras palabras, Jesús tenía que morir. Para que este pacto se pueda cumplir, no era como los holocaustos de antes, como el pacto de antes. Jesús tenía que morir. Él tenía que morir. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Un testamento secular le otorga, por ejemplo, cuando hacemos un testamento secular, le otorga a una persona todo lo que es el patrimonio, lo que son los bienes, propiedad, llamémosle como queramos, pero le otorga todo lo que era tuyo, patrimonio, bienes, se otorga esto a la otra persona. Entonces, en este caso, Dios nos está dando todo lo de Él, lo que son el poder, la autoridad, la potestad, las bendiciones, las promesas. Todo lo que es de Dios ahora te pertenece a ti y me pertenece a mí. Amada familia, espero que estés, como dirían allá en el Distrito Federal, espero que estés captando lo que estoy diciendo. Esto que estamos leyendo es potente, es profundo. Esto en sí debe fortalecer nuestra fe con el conocimiento y la revelación que estamos recibiendo, y cuando oramos debe cambiar nuestras oraciones, la manera en que oramos, en cómo oramos y cómo pedimos.
Esto es potente. Dios nos ha dado todo. No solamente eso, como hemos heredado la bendición, hemos también heredado las bendiciones del antiguo pacto que fueron hechas a Abraham para que alcanzase a los gentiles. Y por encima de eso, hemos también heredado de nosotros son las bendiciones de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si alguna vez tú has orado por algo y has pensado, a lo mejor Dios no me lo da, y estás buscando de Dios, estás en el Señor y estás pensando o dudando que a lo mejor Dios no te lo va a dar, es demasiado, acuérdate de esto. Dios pactó en sangre para darte lo que tú le estás pidiendo. Ya tenemos lo que pedimos. Ya tenemos lo que pedimos. Ya está prometido, ya fue pactado en la propia sangre de Dios para dártelo a ti y dármelo a mí. Gloria a Dios por eso. Bueno, versículo 16 otra vez, se lo voy a leer. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo esto es pacto, por cierto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, en otras palabras, cuando dice que el testador tenía que morir, lo que está diciendo básicamente, te lo pondré por si acaso no has entendido, te lo pondré en términos muy sencillos, su muerte dio vida al pacto. Es decir, la muerte de Jesús dio vida al pacto, al nuevo pacto, al mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús vino, murió, dio vida al nuevo pacto. Su muerte nos dio vida. El derrame de su sangre fue la ceremonia del nuevo pacto. Quiero que veamos este versículo otra vez. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gálatas capítulo 3, versículo 16 otra vez. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bajemos al 19. Entonces, ¿para qué servir la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿la promesa fue a Abraham o a la simiente? Vean otra vez. ¿Para qué sirve ahora bien, Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En verdad, cuando Dios le habló a Abraham y le hizo la promesa a Abraham, se la estaba haciendo a Jesús por medio de Abraham. Porque por medio de la simiente, que fue la promesa, iba a alcanzar a la simiente de Abraham. Y sabemos que no es simientes, simiente. Esa simiente era Jesús. Y si nosotros somos salvos y somos coherederos de las bendiciones de Dios, del nuevo pacto, y luego también la bendición del antiguo pacto fue para Jesús, y si Él está con nosotros y nosotros somos coherederos con Jesús, y si todo lo de Él es mío y es tuyo, entonces esa bendición que le dio a Abraham, a Jesús, por medio de Abraham, también es tu bendición, también es mi bendición, también es tu promesa, también es nuestra promesa. Amada familia, que nadie nunca venga y te engañe, que ningún erudito, una persona que venga con 2, 3 grados a su nombre, venga y te diga que el Antiguo Testamento ya no rige, es mentira. Todo esto está conectado, todo esto, el nuevo pacto, el nuevo pacto siempre estuvo integrado en el antiguo pacto. Es impresionante cómo Dios trabajó todo esto. Bueno,
Ya les dije, Jesús obtuvo la herencia. ¿Y quiénes somos nosotros? Sus hijos. Perdón, somos sus amigos, como dice la palabra, hijos de Dios. Somos coheredores junto con Él. Esto, por cierto, en Hebreos, te leo algo que dice en Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Estas promesas, ¿qué incluye? ¿Cuáles son las bendiciones? Bueno, incluye lo que es todo poder y autoridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús dijo esto después que fue resucitado. Una pregunta, Él nunca dijo esto antes de ser resucitado, antes de su muerte, antes de su crucifixión. Él no dijo esto. ¿Lo has notado? ¿Y por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Acaso Él no tenía autoridad? Cuando Jesús andaba cumpliendo con su ministerio terrenal, ¿acaso no tenía poder? ¿Acaso no tenía autoridad o potestad? Claro que la tenía, lo podemos ver claramente, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, claro que la tenía. Pero aquí está la gran diferencia. Antes de ser crucificado, Él usaba la autoridad y potestad que el Padre le había dado, que le estaba dando para usarla. Todo lo que hacía era por medio del Padre. Así como tú y yo. Cuando nosotros oramos, lo hacemos por medio del Padre. Él lo hace por medio del Padre, igual como tú y como yo. Pero una vez que Jesús fue resucitado y fue resucitado de entre los muertos, ahora dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo lo que yo hago lo que yo he visto al Padre hacer, lo que el Padre me ha dado. Ahora Jesús asume esa potestad. Ahora Él asume esa autoridad. Ya no es como quien dice, ya no es una potestad o una autoridad delegada a Jesús por medio del Padre. Ahora es suya. Ahora ya no va a decir, lo hago por medio de mi Padre. Yo solamente hago lo que mi Padre va a hacer. No. Ahora todo lo contrario. Más bien dicho, ahora el Espíritu hace todo lo que Jesús le dice que haga. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, obra en mí y nos guía, nos direcciona nuestros pasos, Él hace lo que ve a Jesús hacer, lo que oye a Jesús decir. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Pero ahora dice, el Espíritu Santo hará todo lo que me oiga a mí decir o lo que me vea a mí hacer. ¿Ven cómo han cambiado? Ahora es el poder y autoridad, ahora es de Él, se ha apropiado de eso por medio de la muerte, de la resurrección de entre los muertos. Entonces, yo creo que cuando leemos cosas así a veces suena demasiado bueno para ser cierto, pero es la verdad, amada familia. Esto es la mera verdad. Lo podemos ver claramente en la palabra de Dios. Como les dije, cuando estamos aprendiendo acerca de estas cosas, hay gente que se ofende. Muchos teólogos de la vieja guardia, como quien dice, se ofenden. Porque ¿cómo puedes decir que somos igual a Jesús? Sí, lo somos. No porque yo lo digo. La palabra nos dice repetidas veces. ¿Sabes? Déjate digo algo. Hay personas creyentes, a lo mejor tú has conocido, a lo mejor tú fuiste adoctrinado. Hay personas que te enseñan, creyentes, que te enseñan que tú no eres nada más que un pecador, eres como un gusano y tú tienes que arrastrarte a la presencia de Dios. Cuando ores, puro clamor, puro llanto. Y es muy lamentable porque cuando tú lees la palabra de Dios, claramente la palabra de Dios no nos ve así. Nuestra identidad en quién es, en Jesús, no es en el pecador. Somos pecadores, pecamos hoy en día, por supuesto, somos pecadores redimidos. Y ya tenemos el perdón de Dios. Entonces no somos pecadores que pecan sin saber que están pecando. Somos redimidos. Pecamos porque no somos perfectos, pero somos redimidos. Y nuestra identidad está en Jesús. Y debemos vernos de acuerdo a cómo Dios ve a Jesús, su amado. Entonces Él te ve a ti, amado hermano y amada hermana, como su amado, como su amada. Hay que empezar a vernos de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, así como Dios Padre ve a Jesús, Él te ve a ti. No como un gusano,
no como un pobrecito que tienes que arrastrarte, no, entremos confiadamente al trono de la gracia. Entonces ten cuidado porque esa mucha religiosidad y esto prevalece, por ejemplo, en las redes sociales, porque ponen la cita de alguna persona que tiene influencia, no quiere decir que es cierto. La palabra, cuando tú estés dudando acerca o tengas preguntas o cuestiones acerca de tu identidad, fíjate en la palabra de Dios. ¿Quién dice la palabra de Dios que eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad en Jesús? Bueno, y déjate algo rápidamente, no quiero que se me escape esto. Te digo la razón por la cual mucha gente piensa así, porque tiene la conciencia pecaminosa, lo que diríamos allí en inglés, the sin consciousness. Entonces, tienen una conciencia ligada al pecado, al hombre viejo. Nosotros debemos tener una conciencia en la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Escúchame, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, nuestra conciencia debemos fijarla en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, es lo que nosotros somos. Así es como nosotros debemos pensar. Pero si estamos concentrándonos en nuestra conciencia de pecado, en la conciencia pecaminosa, siempre nos vamos a ver como una persona indigna. Nos vamos a considerar como una persona que no merece. Pero ¿sabes tú que la palabra no te ve así? Dios no te ve así. Dios te ve a ti y ve a Jesús, porque Jesús está en ti. Qué maravilloso es esto que la palabra nos está enseñando. Es increíble de creer, especialmente si hemos pensado que Dios siempre está enojado, siempre anda castigando. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí en nuestra iglesia? Tenemos a un Dios que no está enojado. Él está enamorado de ti y enamorado de mí. Bueno, continuemos no quiero alargar esto. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, pues no es... Esto es muy interesante. Antes de leer este versículo quiero compartir otra cosa. Cuando nosotros leemos acerca del Antiguo Testamento, los judíos hacían una práctica que era representativo del sello del pacto de Dios. Y esa práctica era la circuncisión de la carne. Entonces, quiero leerte algo que es muy interesante. Ese era el sello del pacto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue establecido sobre mejores promesas, no es así. No tenemos que circuncidar la carne, pero sí existe una circuncisión. Es una circuncisión del corazón y no de la carne. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, de acuerdo a este pasaje, sí somos circuncidados nosotros, pero somos circuncidados en el corazón, no en la carne. Es decir, espiritualmente somos circuncidados en el corazón, no en la carne. Luego finalmente quiero terminar con el intercambio de nombres. Esto es muy potente. ¿Se acuerdan en el pacto, en la ceremonia del pacto de sangre? Se cambiaban el nombre. Por ejemplo, si yo soy la tribu León, con la tribu inventamos un nombre Carrasco. Entonces, si mi tribu es Carrasco, yo soy León, ahora yo me cambio el nombre, León Carrasco. Y esta persona, Carrasco León. Intercambio de nombre. Quiero leerles algo interesante. Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús heredó un más excelente nombre. Y vean esto, Filipenses 2 dice, Dios lo exaltó a Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Uno pensaría, bueno, ok, Dios le dio a Jesús el nombre sobre todo nombre. ¿Acaso eso va a incluir un nombre por encima del nombre de Dios Padre? ¿Acaso lo va a incluir? Claro que sí. Claro, mira, Dios le dio el nombre sobre todo nombre y exaltó hasta lo sumo. ¿Pero por qué lo exaltó? ¿Por qué Dios exaltó tanto a Jesús? Porque Jesús se humilló hasta lo más bajo. Jesús, al humillarse y rebajarse a los niveles más bajos, fue exaltado hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hay un principio muy potente aquí. Como creyentes, cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta.
cuando nos humillamos, y déjate lo explico, no quiero que esto sea no quiero que solamente lo veas como una verdad espiritual abstracta. ¿A qué me refiero cuando digo humillarnos? Cuando andamos de conducta humilde en la iglesia, en el ministerio, en el matrimonio, en la familia, Dios nos exalta. Entonces, cuando hablo de humildad, yo digo, sí, ok, sí, por supuesto. No, yo no hablo de eso. Una humildad de carácter, humildad de conducta, que se refleja en la persona, que tú puedes ver que esta persona es tan humilde que puede recibir corrección de un niño de 5 años. A eso me refiero. No que están pisoteando, pero una verdadera humildad. Y cuando un creyente se humilla, Dios lo exalta. Esto es un principio muy potente, pero quería detallártelo de esta manera porque a veces solemos enseñar cosas o a veces yo te puedo decir algún principio, pero tengo que explicar cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. No solamente decirlo de forma abstracta, sino que sepamos, ok, me humillo, pero ¿cómo? ¿Cómo aplico esta verdad espiritual, este principio de la Biblia? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Para que así saque provecho. Bueno, la humildad del siervo lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 6 al 10 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Él heredó un nombre, un más excelente nombre. Ya para cerrar, Efesios capítulo 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Intercambio de nombres, ¿verdad? Vea lo que dice otra vez. Por esta causa, Pablo, escribiendo aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú eres familia de Dios, yo soy familia de Dios, y de ahí tomamos el nombre nosotros. Intercambio de nombres, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Todos somos nombres, todos hemos sido nombrados con ese nombre, y ese nombre que fue puesto por encima de todo otro nombre, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Por qué crees que solemos decir somos el cuerpo de Cristo y Jesús la cabeza? ¿Acaso el día que yo llegue a la iglesia vas a decir, mira, ahí viene Frank y ahí viene su cuerpo? No, por supuesto que no. Juntos somos uno. Él es la cabeza y la plenitud que llena todo en todo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces hemos intercambiado el nombre también. Juntos somos uno. Y ese es el pacto. Amada familia, espero que esto que el Señor nos está mostrando te muestre cuán serio y la profundidad del pacto de sangre que Dios selló para contigo y para conmigo. Y siempre recuerda, cuando Dios Padre ve a Jesús, Él te ve a ti. Y cuando Él te ve a ti, Él ve a Jesús. Porque Él está en ti y Él está en mí. Él es la cabeza y tú eres el cuerpo. Bueno, Dios te bendiga, amada familia. Te invito a que te unas con nosotros este domingo que viene. Y recuerda que estamos lanzando el servicio de inglés a las 11:30. Te animo a que invites a tus amistades, a personas que no hablan muy bien español, que vengan este domingo a las 11:30, servicio de inglés. Y por supuesto, nuestro servicio en español a las 9 de la mañana. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Que respire, alabe al Señor. Vamos. Ayúdame con las manos. Firme estoy
propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Marca hoy, sí, tu voluntad, como luz que resplandece